Bienvenidos, queridos amigos de Radio Cristiandad, a un nuevo encuentro con esta serie dedicada a Lutero, el monje maldito. El primer concepto que Lutero se había forjado de la Iglesia había sido eminentemente espiritual. Lo que más parecía interesarle era la fe, los sacramentos, las relaciones del hombre con Dios, primero en la persona individual y luego en la comunidad de los creyentes. Pero nada de jerarquía, nada de distinción entre el clero y el pueblo. Este concepto tan anárquico de la Iglesia pronto suscitó grupos cismáticos dentro del propio luteranismo. Desde que había afirmado el principio del libre examen, cada cual se creía iluminado por el Espíritu Santo. ¿A quién recurrir entonces? ¿A quién encomendar la dirección de la nueva Iglesia? ¿A los pastores? ¿A los obispos? ¿A los predicadores? ¿O bien a las autoridades civiles? No a los primeros, a quienes les negaban jurisdicción y solo debían actuar en el ámbito puramente religioso. Solo quedaban los príncipes. Al principio, cuando todos o casi todos los príncipes se declaraban católicos, Lutero les había dicho que no podían intervenir en asuntos eclesiásticos. Pero cuando en Sajonia y otros estados, varios de ellos abrazaron la causa luterana, Martincito cambió de opinión. Los predicadores seguirían anunciando el Evangelio, pero el príncipe cuidaría en su territorio de que todos enseñasen la misma doctrina, que rechazasen todos la misa tradicional. Frente a las quejas de los católicos respondió: nuestros príncipes no fuerzan a nadie a aceptar la ley y el Evangelio, solamente reprimen las abominaciones externas. Propio de los príncipes es reprimir los públicos delitos, como los perjurios, las blasfemias que se hacen al nombre de Dios. Obviamente, una de las mayores blasfemias para Lutero era profesar la fe y practicar el culto católico. Pronto le escribe a uno de esos príncipes que desde ahora le compete el deber de atender a la evangelización del pueblo. Para ello le sugiere elegir a 4 personas entendidas en doctrina, con el encargo de visitar su territorio, estableciendo escuelas y parroquias. El ejemplo fue imitado. En 1527 apareció una instrucción y ordenanza de un príncipe elector sobre el modo como los visitadores, ahora funcionarios del príncipe, debían hacer las visitas. Cuando encontrasen párrocos que no enseñaban el puro evangelio o no admitían la nueva liturgia alemana, tan parecida al Concilio Vaticano II, debían ser destituidos. El príncipe no podía permitir sectas o cismas. Otro tanto sostenía Melanchthon en una instrucción para los visitadores en el Principado de Sajonia. Como ya no existen los obispos de la Iglesia primitiva, escribe, le hemos pedido al príncipe Juan, duque de Sajonia, que quiera nombrar algunas personas aptas para dicho oficio. Aunque no es el príncipe el llamado a adoctrinar o gobernar eclesiásticamente, está sin embargo obligado en cuanto a autoridad civil a evitar cismas, facciones y alborotos entre sus súbditos, como el emperador Constantino mandó ir a los obispos a Nicea, porque no quería ni podía tolerar el cisma de Arrio. De este modo, la Iglesia independizada de Roma se veía cada vez más sujeta a los príncipes, más atada al poder civil. Fue así como se extendió tan rápidamente el luteranismo en Alemania. Donde el príncipe permaneció católico, como por ejemplo sucedió en Baviera, o donde hubo resistencia seria contra un príncipe luterano, la rebelión se detuvo. Si Lutero no hubiera tenido a su favor desde los comienzos
al elector de Sajonia, Federico, y luego a otros príncipes, sin duda que no habría triunfado. Si hubieran corregido, por cierto, los abusos de la Iglesia, como había acontecido en otros lugares, pero Europa hubiese mantenido su unidad de fe. Por esto señalamos como una de las causales de la propagación de la herejía protestante el apoyo nada desdeñable de no pocos príncipes de Alemania. Tanto ellos como después los reyes de los países escandinavos y en cierta medida también Enrique VIII en Inglaterra luego de su defección fueron causas decisivas en el triunfo del protestantismo y en la gran catástrofe de la Iglesia Católica. Incluso, algunos de ellos no temieron enfrentar al mismo emperador, quien contra viento y marea permanecía aún católico. Interrogado el teólogo de Wittenberg sobre la licitud de una guerra contra el emperador, respondía así: la consulta es inútil, porque ya los príncipes han decidido defenderse con las armas. De todos modos, tal guerra es lícita, porque si es justo guerrear contra el turco, cuanto más contra el papa, que es peor que el turco. Ahora bien, el emperador, al luchar contra vosotros, no es sino un soldado del papa. Sin duda que una de las razones por la que los príncipes apoyaron a Lutero fue la codicia. Antes de Lutero, la Iglesia en Europa había sido colmada de generosas donaciones de reyes y príncipes, así como poderosas fundaciones respaldaban a los grandes colegios y universidades, a los hospitales y a las corporaciones artesanales. El primer acto de los novadores, allí donde iban triunfando, era permitir a los nobles apoderarse de esos fondos y posesiones. Por eso pareció tan arduo volver atrás, dado que difícilmente los descendientes de los saqueadores podrían renunciar a los bienes confiscados y devolverlos a sus antiguos poseedores. Un hecho realmente fatal que ayudó mucho a la difusión del protestantismo en Alemania fue la defección de la Orden Teutónica. En 1551 los caballeros habían elegido como gran maestre a Alberto de Brandeburgo, del linaje de los Hohenzollern, un joven que aún no había cumplido 21 años. Esta orden religioso-militar, antaño gloriosa, había perdido su finalidad histórica y ahora se hallaba en una franca decadencia espiritual y moral. De los 700 caballeros que habían tenido en un tiempo, ya no eran más de 56 distribuidos en 23 castillos. Alberto entró en tratos con Lutero y pronto los caballeros teutones se hicieron protestantes. Casi todos. Así, Prusia, convertida en ducado, llegó a ser uno de los bastiones más fuertes del luteranismo, con su capital en Königsberg. Pero Lutero no solamente se dirigía a los príncipes, también intentó ganarse a los judíos y a los campesinos. Con los primeros inicialmente hubo cierta afinidad, lógicamente. Más aún, el cardenal Newman en sus escritos ha destacado repetidas veces el influjo del judaísmo en la Reforma protestante. Para atraerlos a la nueva fe, Lutero escribió un opúsculo llamado Jesucristo es judío de nacimiento. No consiguió nada, claro está. Al parecer, cuando entendió que los hebreos no se convertían en masa a la nueva religión, quedó desengañado, acabando por convertirse en el más encarnizado enemigo de aquel pueblo. De 1538 a 1542 publicó contra ellos 4 opúsculos de una agresividad sin igual, sin parangón. En uno de ellos decía Lutero: si un judío viene a pedirme el bautismo, se lo daré, pero enseguida lo llevaré sobre el puente del Elba
le pondré una rueda de molino al cuello y lo tiraré al agua. Y dirá en otro pasaje Lutero, que se quemen las sinagogas y las escuelas de los judíos. Lo que no se puede quemar, que se lo cubra de tierra, que se lo sepulte de tal manera que jamás ya nadie encuentre de ello una piedra ni un desperdicio, que se derriben y demuelan sus casas, que se les quiten sus libros de oración y sus talmudes, que se prohíba a sus rabinos, bajo pena de muerte, comunicar sus enseñanzas, que se rehúse a los judíos todo derecho de amparo y de protección pública, que se les prohíba hacer comercio, que se apoderen de sus economías, sus joyas, su oro y su dinero, y si ello no es suficiente, que se los eche de todas partes como a perros rabiosos. En cuanto a los campesinos, cuya situación hasta el siglo XIII había sido tolerable y a veces próspera, se estaban empobreciendo paulatinamente y carecían de representación alguna dentro de la Constitución imperial. Los campesinos, para defenderse, recurrieron a la insurrección, máxime al ver que el emperador en su debilidad no podía protegerlos contra la nobleza. Así, luego de varias sublevaciones sofocadas, estalló durante los años 1524 y 1525 la mayor guerra de labriegos en la historia alemana. No fue por casualidad que el levantamiento estallara precisamente entonces, ya que veían en la lucha de los protestantes contra la Iglesia una ocasión para elevarse económicamente a costa de las posesiones y de los monasterios confiscados. Con este propósito se amotinaron en masa en toda Alemania, reclamando también ellos, aunque fuera de paso, algunas reformas religiosas, por ejemplo, poder nombrar a sus propios párrocos. De hecho, Lutero había dado ocasión y hasta estímulo a la violencia, aún cruentas, cuando al afirmar en 1522 que no importaba el estallido de una revolución, porque era preferible el asesinato de todos los obispos, que eran ídolos satánicos, y la destrucción de todos los conventos, a los que llamaba antros infernales, a que se perdiese un alma. Y así se formaron turbas de campesinos provistas de armas elementales, capitaneados por sujetos irresponsables, sedientos de riquezas, que les pintaban a sus secuaces un fácil paraíso, mediante la distribución de todos los bienes. Les habían convencido que realizarían el reino de Dios y su justicia si asaltaban monasterios y castillos. Más de 200 en Franconia quemaron iglesias, devastaron pueblos enteros, degollaron en nombre del Evangelio, de la fraternidad y de la libertad cristiana a los nobles, a los monjes y a cuantos se opusieran a sus deseos. Resultado de los pacíficos luteranos: en 10 años hubo más de 100.000 muertos. A veces los que acaudillaban estas turbas eran sacerdotes apóstatas o frailes escapados de sus conventos, como Pfeiffer o Münzer. De este modo, la guerra social se transformó en una guerra religiosa. Lutero al principio reconoció varias de las reivindicaciones de los aldeanos como justificadas, pero claro, cuando vio los estragos que causaban, incendiando cientos de castillos y monasterios, dañando bienes y atentando contra personas, allí lanzó un severo escrito juzgando negativamente su manera de comportarse. Pero ya era tarde, la guerra ardía. Münzer arengaba así en una carta a los mineros de Mansfeld: adelante, 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 ha llegado la hora. Los impíos están acobardados como perros. No tengáis misericordia. Echad abajo la torre. Mientras los nobles vivan,
no es posible que estéis libres de temor humano. Ante un panorama de tanta anarquía, de tan terribles devastaciones, Lutero se puso furioso e hizo pública una exhortación a la guerra bajo el título Contra las bandas asesinas y bandoleras de los campesinos. Ahora se dirigía a los príncipes y les decía: perseguidles y matadles como a perros rabiosos. Dios os lo premiará. Al sedicioso hay que abatirlo, estrangularlo y matarlo privada o públicamente, porque nada hay más venenoso, perjudicial y diabólico que un promotor de sediciones. De igual manera que hay que matar a un perro rabioso, porque si no acaba con él, acabará él contigo y con todo el país. Además, cubren estos con el Evangelio un pecado tan horrible y espantoso, haciéndose llamar hermanos cristianos, con lo que se hacen los mayores blasfemos y profanadores del santo nombre de Dios. Yo creo que ya no queda ningún demonio en el infierno, sino que todos se han incorporado a los campesinos. Así decía Lutero, luego de haber arengado él a los campesinos, arengaba ahora a la nobleza. Tratábase de más de 300.000 campesinos armados. La batalla más famosa fue la de Frankenhausen. Tomás Münzer, al frente de 8.000 hombres, trató de enardecerlos con palabras de la Escritura, pensando resistir a un aguerrido ejército de varios príncipes aliados. El caudillo rebelde fue vencido y condenado a muerte. Antes de ser decapitado, se arrepintió de sus pecados y murió con los sacramentos según el rito católico. La revolución campesina fue ahogada en sangre. Se calcula que en diversos combates los caídos sumaban hasta 150.000. Como podemos ver, la relación de Lutero con los aldeanos no fue muy buena que digamos. Con frecuencia los insultaba, llamándolos cerdos, asnos, bestias, tarugos toscos, lo que no le atrajo la simpatía de la gente del campo. A pesar de ser hijo de campesinos, volvió finalmente las espaldas despectivamente a los humildes aldeanos y se puso bajo el ala de los príncipes. Continuamos acercándonos a Martín Lutero, el monje maldito, y su tiempo, el tiempo de la Reforma Protestante que de él surgió. Y estamos viendo todos los acontecimientos que originalmente fueron complotando para que Europa explotara. Nos encontramos en 1526, justamente al terminarse la represión del levantamiento campesino. Solimán el Magnífico, joven guerrero de 32 años, quien acababa de expulsar del mar griego a las guarniciones cristianas, avanzó desde Constantinopla al frente de 100.000 hombres. En una llanura abierta cerca de la aldea campesina de Mohacs, sobre el Danubio, algo más de 150 kilómetros al sur de Budapest, enfrentó al joven rey Luis de Hungría y logró una aplastante victoria. Hungría era el bastión de la cristiandad frente al mundo musulmán, con lo que los turcos se establecieron a las puertas mismas de Europa occidental. Tras Mohacs, Solimán regresó a su lugar de origen con 100.000 cautivos cristianos.
A raíz de esta derrota, el archiduque de Austria, Fernando, hermano de Carlos V, y toda su dinastía sintieron que pendía sobre su cabeza una espada de Damocles. En aquellos tiempos los turcos eran superiores a Europa en hombres, cañones, proyectiles, material de sitio y de ataque. Su artillería era de mejor calibre. Habían introducido el uso de la bomba y la táctica de las trincheras. Todo esto sucedía en medio de la crisis protestante. Europa se veía entonces atacada desde afuera y minada en su interior. Para colmo, Francisco, el rey de Francia, enemigo acérrimo del emperador, al tiempo que intrigaba con los príncipes luteranos en la Dieta de Ratisbona, apoyaba a los turcos para intentar debilitar a Carlos V. Este apoyo duró varios años. El efecto inmediato fue situar al emperador en un lugar análogo al de Carlomagno, como único defensor de la fe católica y de la cristiandad. ¿Cuáles fueron las relaciones entre el protestantismo y los turcos? De parte de estos últimos se miraba con buenos ojos a Lutero, no precisamente por algunas remotas similitudes con el Islam, como por ejemplo la común reprobación del culto de las imágenes, sino porque tenían en jaque al emperador, contribuyendo así a dividir las fuerzas de la cristiandad. Soñando con la conquista de Europa, Solimán escribía a su aliado Francisco I, recientemente vencido por Carlos V: «Ensillado tengo el trotón día y noche y la espada al flanco». Fue aquí cuando se lanzó hacia Hungría. Los príncipes luteranos chantajeaban al emperador condicionando su ayuda a que les permitiese confiscar los bienes eclesiásticos y prohibir el culto católico. De parte de Lutero hubo vacilaciones. Por un lado, le afligía la situación queriendo secundar el llamado del emperador. En su mesa de trabajo se hablaba mucho del turco. Solimán era para él un tirano y fratricida, cuerpo del anticristo, solamente comparable al Papa. Frente al sultán, personaje apocalíptico, Lutero evocaba la figura de Carlos V, aureolado de luces bíblicas, pero por otro lado disuadía de escuchar la convocatoria del Papa a una cruzada. Un gran escándalo había causado en el mundo cristiano sus anteriores declaraciones respecto a la cruzada, que solía ir unida con el tema de las indulgencias. En 1520, Lutero había escrito: «Pelear contra los turcos es oponerse a Dios, que por su medio castiga nuestras iniquidades», con lo que estaba desaconsejando a los cristianos tomar las armas mientras la guerra fuese conducida en nombre del Papa. Lutero no vacilaba en equiparar a los turcos con el Papa. Decía que los turcos gritan en la batalla «Alá, Alá», como los ejércitos del Papa gritan «Eclesia, Eclesia». Esa es la iglesia del diablo, decía. Al igual que los papistas, también los turcos creen que las obras santifican. Claro que aquí establece una distinción. Dice Lutero: «El otro hombre a quien le toca luchar contra los turcos es al emperador Carlos, o quien quiera que sea el emperador, porque los turcos atacan al imperio y a sus súbditos, y éste está obligado a defenderlos como autoridad pública puesta por Dios. El que quiera luchar contra los turcos, que lo haga bajo precepto del emperador, en nombre del mismo y bajo su bandera. Así tendrá la conciencia segura de que obedece a la divina ordenación». Mientras tanto, Solimán se ponía nuevamente en marcha. Despreciando las embajadas que el rey Fernando le enviara con propuestas de paz, el jefe turco penetró de nuevo en Hungría. Su idea era caer sobre Austria, destruir Alemania y luego apoderarse de Italia. Pero su lenta marcha hacia Occidente le dio tiempo al emperador para reclutar un ejército poderoso. Mientras su almirante Andrea Doria lograba éxitos en las costas griegas y en las islas del Mar Jónico, Carlos
se dirigió hacia el este hasta llegar a Viena. Allí lo esperaba el jefe turco con un ejército de 120.000 hombres. Por razones que ignoramos, Solimán renunció a proseguir la campaña y dejó en paz a Viena, retirándose mientras devastaba todo a su paso. La salvación no tuvo nada que agradecer a los reformadores. Varios de ellos dieron la bienvenida al poderío mahometano. Lutero, en cambio, nunca dejó de sentirse preocupado, ya que si caía la cristiandad, caería él también. En una de sus cartas escribía: Austria ha sido devastada, Viena no ha caído por mano del cielo, pero su desolación es irreparable. Todas las aldeas vecinas han sido quemadas, más de 100.000 hombres muertos o prisioneros. Lo mismo en Hungría. A estos males se agrega que el César Carlos amenaza y determina encrudelecerse contra nosotros con mayores atrocidades que el turco. Así tenemos por enemigos el emperador de Oriente y el de Occidente. Fue en verdad un momento dramático para Lutero. Entonces predicó un importante sermón, dando un grito de alarma para despertar a sus siempre amodorrados alemanes, como les llamaba, y entonces lanzarlos a la guerra contra los turcos, devastadores inicuos del occidente, que son el Gog y el Magog, anunciados por el profeta Ezequiel y por el Apocalipsis. Se preguntaba Lutero, ¿no eran signos, justamente con la acción maléfica del anticristo romano, de que el fin del mundo era inminente? Solimán no se llamó a cuarteles de invierno. En 1534 forjó un proyecto para raptar a la bellísima Julia Gonzaga, duquesa de Trajeto, a quien quería con especial empeño en su harén. Encargóse del proyecto el célebre Barbarroja, quien atacó de noche el castillo de Fundi donde se hospedaba Julia, pero ésta logró escapar por una ventana. Entonces, los atacantes asesinaron a todos los moradores del castillo. Luego Barbarroja prendió fuego a la ciudad de Fundi, matando a todos los hombres y apoderándose de todas las mujeres. La misma Roma se vio amenazada ese año por una flota de galeras al mando del mismo Barbarroja, quien en una ocasión llegó a atracar por algún tiempo cerca de la boca del Tíber. Este peligro hizo que el Papa Paulo III ordenara la construcción de esas complicadas defensas en la costa, bosquejadas por Sangulo y Miguel Ángel, que en el futuro opondrían una línea de torres de observación y bastiones poderosamente equipados. Cuando el emperador reunía las dietas, solía proponer estos dos puntos realmente decisivos: la solución del problema religioso y la unidad del imperio contra los turcos. Difícilmente una Alemania dividida podía poner fin, o al menos un dique adecuado, al avance torrencial de los turcos. Más allá del desarrollo de las hostilidades, el hecho fue que la presión mahometana y sus éxitos militares, juntamente con la falta de apoyo de Francisco, fue lo que acabó por disminuir de manera estremecedora el ya declinante poder del emperador sobre los señoríos germánicos. Ello le ató las manos, haciéndole imposible toda reacción condigna a la gravedad de la amenaza protestante, lo que tuvo como consecuencia la ruptura religiosa avanzando en toda su extensión. Al regresar tras la pausa hablaremos de cómo Lutero, en medio de todo este panorama, contrae matrimonio con una ex religiosa.
Acababa de terminar la guerra de los campesinos y estaba siempre pendiente la amenaza de la media luna. En medio de tantas turbulencias y tempestades, Lutero sufría dentro de sí otra tormenta que lo dejó inerme frente a sus instintos sexuales. Un autor ha observado que en su proceso psicológico se puede seguir una progresión fácil de comprobar sobre la serie de sus retratos, los últimos de los cuales señala son de una bestialidad sorprendente. Ahora predica desde el púlpito: así como no está en mi poder el dejar de ser hombre, no depende tampoco de mí el vivir sin mujer. Ya antes había incitado por doquier a la sensualidad. En los conventos de mujeres exhortaba a las religiosas a buscar marido. Les decía: ustedes hablan de orar, de ayunar, de mortificarse. Ese género de santidad, los perros y los puercos también pueden, más o menos, practicarlo todos los días. Sin duda, su conciencia le remordía y su confianza en Dios no era suficiente para tranquilizarlo. ¿Qué hacer en las grandes ansiedades?, se interrogaba, cuando el diablo veja al hombre tratando de llevarlo a la desesperación. La respuesta era beber, jugar, reír más y más fuerte y cometer algún pecado para desafiar y despreciar al demonio. Si pudiera encontrar un pecado gordo para burlar al diablo, decía. O también fomentar una ira furiosa figurándose al Papa con sus piojos y sus llagas. Es cierto que a comienzos de 1525 declaraba a su amigo y condiscípulo Spalatino, así llamado por ser oriundo de Spal, ya que su nombre verdadero era George Burkhardt, que su espíritu no sentía inclinación alguna hacia la unión conyugal. Más aún, su actitud habitual para con la mujer había sido siempre despectiva. Opinaba, como ya lo hemos dicho, que la mujer solo servía para el matrimonio o para la prostitución, y que siendo su destino el dar a luz hijos, poco importaba que en ese quehacer consumiese su salud y su vida. Sea lo que fuere de ello, desde 1522, luego de haber abandonado la soledad de Wartburg, Lutero habitaba en el convento de los agustinos de Wittenberg. Pronto aquel monasterio negro quedó casi vacío, sin otros moradores que el ex prior, el profesor Lutero, un sirviente y tal vez algún huésped. En 1524 ya estaba pensando en colgar definitivamente los hábitos. Un día por la mañana subió a predicar con cogulla, pero al mediodía se la sacó y ya nunca más volvería a vestir el hábito de fraile. Es natural que algunos, viéndole convertido en un civil como cualquier otro y en relaciones de familiaridad con chicas recién salidas de monasterios, empezasen a sospechar que pronto se casaría. ¿Por qué dejar de hacerlo, ya que no solo había afirmado que el celibato era algo imposible, es más, había dicho que el celibato era una ofensa a Dios, sino que también había dicho con sus palabras y sus escritos, incitando a amigos, obispos, sacerdotes y monjas a que hicieran lo mismo. De hecho, ya estaba pensando en una religiosa, llamada Catalina von Bora, nacida en la zona de Sajonia, de padres nobles venidos a menos. A los 16 años había entrado en el monasterio cisterciense de Ninichen. La predicación luterana contra los votos monásticos había alcanzado aquel claustro, suscitando dudas e inquietudes. Un grupo de monjas manifestó al doctor de Wittenberg su deseo de escapar del convento. Dicho deseo se vio cumplido, ya que una noche 12 de ellas salieron clandestinamente de la casa religiosa. Lutero aposentó a varias en el propio monasterio negro, donde él vivía casi como un solitario, y a otras en casas de amigos. Entre estas últimas se encontraba Catalina. Lutero sentía lástima por aquella joven de 26 años, huérfana de padre y madre, con la que probablemente nada querrían saber su madrastra y sus 4 hermanos. Un día
Catalina le dijo que deseaba casarse con él. Al parecer, el padre del reformador, Hans Luther, le había confesado a Martín que le gustaría verlo casado y con hijos. Por fin Lutero se decidió. Tenía por aquel entonces 42 años. Se casaron precipitadamente, sin avisar más que a unos cuantos amigos. La ceremonia se realizó en la casa del novio, es decir, en el monasterio agustino. Y para que no se dijera que había contraído el matrimonio en secreto, 2 semanas después lo hizo público en Wittenberg. Algunos han señalado que luego fueron a la parroquia. Como la liturgia luterana no estaba aún establecida, ignoramos de qué modo se desarrolló aquella ceremonia. Luego hubo en el monasterio, que sería la morada de los esposos, una fiesta nupcial, a la que asistieron el padre de Lutero y su mujer. Había allí barriles con diversos vinos. El mejor, al gusto del reformador, era el de Franconia. Si bien habitualmente prefería la cerveza, especialmente por la noche, pues decía que le ayudaba a dormir, con todo privilegiaba el vino. Decía, es el vino cosa bendita y tiene en su favor el testimonio de la Escritura, mientras que la cerveza es de tradición humana. Se dice que Erasmo, al enterarse de estas bodas, se rió de que la tragedia luterana acabase en casorio, como en una comedia cualquiera. Aún dentro del círculo de sus seguidores, muchos no vieron con buenos ojos esta boda. Incluso su amigo más querido, el joven y docto Felipe Melanchthon, quien se atrevió a desaprobar el hecho, si bien en la intimidad. Años más tarde, el duque de Sajonia le echaría en cara el haber sido infiel y pérjuro a sus votos religiosos, a lo que el ex fraile le respondió que era cierto lo que decía, que en verdad había quebrantado conscientemente aquellas promesas, pero que de ello se ufanaba como un título de gloria. Estimaba mucho más el apelativo de pérjuro y apóstata que el de monje observante. Prefería ser degollado por un verdugo o dejar que el fuego consumiese su cuerpo antes que ser tenido por monje fiel a sus votos, lo cual no era sino falsía y negación de la sangre redentora de Cristo, decía. Es verdad, agregaba, yo fui un monje piadoso y observé la regla tan rigurosamente como el que más. Esto lo podrán testificar todos los compañeros que me conocieron en el convento, pero devoto monje no quiero ser, ni que me tengan por tal, como no quiero ser un piadoso bandido, un leal salteador de caminos, un honesto burdelero, un casto adúltero o un santo demonio. Sea lo que fuere, lo cierto es que a Lutero, de por sí desordenado e incapaz de manejar la economía doméstica, le venía de perillas una mujer hacendosa que le arreglase la ropa, limpiase la casa, hiciese las compras, cuidase el jardín y los cerdos, para todo lo cual Catalina se mostraba particularmente apta. Cabe preguntarse la razón por la que dio este paso. ¿Fue por pasión? Él siempre lo negó terminantemente. No estoy enamorado ni inflamado. Quizás la razón de su deseo de ser consecuente hasta el fondo con su propio principio de abatir una regla eclesiástica que consideraba pura invención humana, de liberar su vocación del yugo del celibato, o a lo mejor lo que buscaba era provocar un escándalo, como él decía, por mofarse del diablo, ya que para Lutero el acto carnal seguía siendo un pecado que Dios perdona por pura benevolencia. ¿Acaso no había escrito peca y peca fuertemente, pero cree con mayor fortaleza aún y alégrate en Cristo? ¿No encontraría la gracia aceptando totalmente su pecado? Todas estas razones juntas pudieron determinarle en esta dirección, y también, más sencillamente, la tremenda soledad que rodea al hombre cuando a su alrededor crecen las tinieblas del espíritu. Sobre ello escribió Enrique Bohmer: Lutero no se casó como el hombre normal propter opus, por amor, ni propter opes,
por mejorar sus condiciones económicas, ni tampoco propter opem, o sea, por procurarse la ayuda de una mujer que le cuidase en sus últimos días, sino en primer lugar propter conscientiam et religionem, porque su conciencia le impelía a confirmar con la obra lo que enseñaba con la palabra, y luego propter diabolum et papam, para fastidiar al diablo y al papa. Muchas gracias por su compañía. Seguiremos analizando esta parte importante de la vida de Lutero, que fue su matrimonio con Catalina von Bora, en nuestro próximo encuentro. Hasta entonces. Una voz clama justicia desde el pasado. Una batalla despiadada se libra por las almas. Y usted, por primera vez, es testigo de ella. Los enemigos presentan batalla con el manejo del poder, la primacía del número, la conspiración del silencio. Una persecución implacable. Calumnias, difamaciones. Los que resisten fieles en la fe esgrimen ceñida a sus mentes la verdad, y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio, embrazando siempre el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estos son los tiempos que corren acelerados hacia la batalla final, en la que usted muy pronto dejará de ser testigo y se convertirá en miembro de uno de los dos bandos. Dos banderas, dos ejércitos. Uno es de Cristo, el otro va a la perdición eterna. Acompáñenos en esta verdadera cruzada contra el enemigo externo e interno, para la restauración del orden y la justicia que prepara la paz duradera. Esta es la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad. Desde el 97.1 de la frecuencia modulada. Luchando para que Cristo reine.